Hola estimados estudiantes, soy el profesor René y en esta oportunidad te invito a estudiar expresiones exponenciales. Específicamente el objetivo de la clase es modelar procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial en diversos contextos de la vida cotidiana. Para comenzar, abordaremos como conocimiento previo el concepto de crecimiento asociado a dos variables que están relacionadas entre sí. Consideremos el siguiente problema. Andrés recibe una mesada de 15.000 pesos mensuales. Si Andrés ahorra su mesada, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de N meses? Como puedes ver, en este problema están involucrados y relacionados entre sí dos variables. Por una parte tenemos la variable mes y la variable ahorro. En el mes 1, Andrés recibirá 15.000 pesos. En consecuencia, su ahorro en este mes será de 1 por 15.000. En el mes 2, Andrés recibirá nuevamente la mesada de 15.000, lo que le permitirá tener acumulado como ahorro 2 por 15.000 pesos. En el mes 3, Andrés tendrá un ahorro de 3 por 15.000 pesos. Y en consecuencia, en el mes N, Andrés tendrá un ahorro de N por 15.000. Como puedes ver, a medida que crece el valor de la variable mes, también crece el valor de la variable ahorro. Aquí estamos frente a un fenómeno de crecimiento. Desde el punto de vista matemático y práctico, resulta pertinente representar la situación mediante una función. Esta es a de x es igual a 15.000x, donde a corresponde al dinero ahorrado y x el tiempo en meses. Es decir, nuestra función a de x nos indica cuánto dinero hemos ahorrado tras x meses. Si realizas el gráfico correspondiente a esta función, obtendrás lo siguiente. Como puedes ver, cada uno de los puntos que definen la relación entre el mes y el ahorro dan lugar a una línea. De allí que, digamos que la relación entre el tiempo y el dinero corresponde a una relación de crecimiento lineal. No tan solo mientras más tiempo transcurra, mayor cantidad de dinero habrá ahorrado Andrés, sino que además la relación que se da entre estas dos variables, al representarlas en un gráfico, corresponde a una línea recta. Para explicar a qué nos referimos por crecimiento exponencial y en qué se distingue del crecimiento lineal, haremos una pequeña modificación al problema original. Andrés recibe una mesada de 15.000 pesos, que se reajusta mensualmente con un interés del 5%. ¿Cuánto dinero recibirá de mesada Andrés en el enésimo mes? Notemos que en esta oportunidad no nos preguntan por cuánto dinero tendrá ahorrado Andrés en el enésimo mes, sino que cuál será su mesada en el enésimo mes, considerando que cada mes se reajusta esta mesada en un 5%. Entonces las variables involucradas son mes y mesada. En el mes 1 la mesada de Andrés serán 15.000 pesos. Luego, en el mes número 2, a los 15.000 pesos se le debe sumar un reajuste del 5%, o sea, son 15.000 pesos más 15.000 por 5%, 15.000 pesos más el 5% de estos 15.000 pesos. Esta expresión la reescribimos y obtenemos 15.000 más 15.000 por 0,05. Recuerda que el decimal asociado a 5% es 5 centésimos. Si factorizamos por 15.000, que es factor común entre los dos sumandos, obtenemos la expresión de la pantalla 15.000 por 1 más 0,05, cuyo resultado final es 15.000 por 1,05. Esa sería la mesada correspondiente al mes número 2, que por cierto es un poco mayor que la mesada del mes 1. Para continuar con nuestro razonamiento, resumiremos brevemente el hecho de que en el mes 1 Andrés recibe 15.000 pesos, en el mes número 2 Andrés recibe una mesada de 15.000 por 1,05 pesos, mientras que en el mes 3 a Andrés le correspondería recibir la cantidad recibida en el segundo mes más el 5% de reajuste de esta cantidad, lo cual nos lleva a
calcular la expresión que aparece en la pantalla. En primer lugar, transformamos el 5% a su decimal correspondiente, que es 0,05. Ahora, notemos que en la pantalla hay dos sumandos: la cantidad del segundo mes más el reajuste correspondiente del 5% sobre esta cantidad. Luego, como puedes ver, tanto en el primer sumando como en el segundo sumando, tenemos como factor común 15.000 por 1,05. Factorizamos por esta cantidad y obtenemos la siguiente expresión: 15.000 por 1,05 multiplicado por 1 más 0,5. 1 más 0,5 es 1,05, lo que nos lleva finalmente a que el tercer mes Andrés recibirá como mesada 15.000 por 1,05 al cuadrado. Continuemos con nuestro análisis. La idea es encontrar una relación entre el mes y la mesada. Sabemos que en el mes 1 la mesada es de 15.000 pesos. Ya sabemos que en el mes 2 la mesada es de 15.000 por 1,05. Luego hemos calculado recién que para el mes 3 la mesada será de 15.000 por 1,05 al cuadrado. Si realizas los cálculos análogos a los recientemente hechos, llegarás a que el cuarto mes la mesada de Andrés será de 15.000 por 1,05 elevado a 3. Luego, notemos que en el mes 1 podemos reescribir los 15.000 como 15.000 por 1,05 elevado a 1 menos 1. En efecto, 1 menos 1 es 0 y 1,05 elevado a 0 sería 1, y 1 por 15.000 es igual a 15.000. Luego, para el mes 2 podemos reescribir nuestra expresión correspondiente a la mesada como 15.000 por 1,05 elevado a 2 menos 1, ya que 2 menos 1 es 1, que vendría a ser el exponente de 1,05 en la expresión correspondiente a la mesada. Continuando con este razonamiento, podemos decir que para el mes número 3, la mesada de Andrés es de 15.000 por 1,05 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Y luego, en el mes número 4, la mesada de Andrés será igual a 15.000 por 1,05 elevado a 4 menos 1. En consecuencia, podemos deducir que en el mes X la mesada de Andrés es igual a 15.000 por 1,05 elevado a X menos 1. Aquí hemos encontrado, o dicho desde un término matemático, hemos modelado una relación entre el mes en que recibirá la mesada Andrés y la cantidad de dinero correspondiente a ese mes X, digamos. Para representar la relación entre dos variables, siempre resultará pertinente hacer uso de un concepto muy importante en matemática, del cual aprenderás cada vez más a medida que avances en tus estudios. Me refiero al concepto de función, que en nuestro caso sería m de x es igual a 15.000 por 1,05 elevado a x menos 1, donde m es la mesada del mes en pesos y x el tiempo en meses. Esta función modela nuestro problema, ya que nos proporciona una expresión que nos permite calcular la mesada de Andrés para cualquier mes. Por ejemplo, si reemplazamos x por 7, obtendremos el número correspondiente a la cantidad de dinero en pesos que recibirá Andrés el séptimo mes. Esto da calcular toda esta expresión reemplazando x por 7. Luego, el gráfico asociado a esta relación o función es la siguiente. Cada punto de la curva está dado por un par x, y, donde x representa al mes e y
representa a la mesada. No obstante, la curva asociada a nuestro modelo evidentemente no es lineal, sino que se ajusta a lo que se denomina crecimiento exponencial. Al comienzo crece levemente, pero con el tiempo aumenta su tasa de crecimiento, cuya tasa en este caso es la razón entre el mes y la mesada correspondiente. Una vez que has conseguido encontrar el modelo que representa una situación o un problema, te resultará mucho más rápido y práctico resolver otras inquietudes asociadas al problema original. Por ejemplo, ¿cuánto dinero recibirá de mesada Andrés tras un año? Para dar respuesta a esta pregunta podemos emplear nuevamente nuestro modelo, simplemente considerando que tras un año, el mes en cuestión sería el mes número 12. Entonces, calculamos m de 12, que sería igual a 15.000 por 1,05 elevado a 12 menos 1, cuyo cálculo finalmente es 25.655 aproximado. Es decir, tras un año, Andrés recibirá una mesada de 25.655 pesos. Esto tras los reajustes de un 5% que se realizó mes a mes, considerando que en el mes 1 recibió una mesada de 15.000 pesos. Debemos tener absoluta claridad que el modelo que hemos encontrado nos permite obtener la mesada que recibirá Andrés en el enésimo mes. Esto considerando que la mesada del primer mes es cuando x es igual a 1, la mesada para el segundo mes es cuando x es igual a 2 y así sucesivamente. Además, hemos considerado que la primera mesada, según el enunciado del problema, son 15.000 pesos y así se va incrementando mensualmente con un 5% de interés. Ahora bien, te propongo que des respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero tendrá ahorrado Andrés en el enésimo mes? En este caso, te están pidiendo que encuentres una función s de x, la cual nos permita obtener la cantidad que ha ahorrado Andrés en un mes enésimo, en un mes x. Esto considerando que Andrés no ha gastado ninguna de sus mesadas. Por ejemplo, si quisieras calcular cuánto dinero ha ahorrado Andrés en el mes 7, s de 7 tendría que darnos la cantidad total correspondiente a la suma de las mesadas del primer mes, segundo mes hasta el séptimo mes. En el problema anterior se cumplía que la variable mesada subía a medida que la variable meses aumentaba. Esto es un caso de crecimiento exponencial. Ahora estudiaremos el comportamiento de dos variables que se relacionan según un decrecimiento exponencial. Para esto consideremos el siguiente problema. La vida media de cierta sustancia radioactiva es 20 días. Si al inicio hay 5 gramos de esta sustancia, ¿cuánto será la masa de la sustancia radioactiva al cabo de 160 días? En este nuevo problema están involucradas las variables tiempo y masa de la sustancia radioactiva. Según el enunciado, en el día 0 la masa de la sustancia radioactiva será de 5 gramos. Luego, también nos informan que la vida media de esta sustancia es de 20 días. Esto significa que la masa disminuirá en la mitad al cabo de 20 días. Es decir, la nueva masa tras 20 días será de 5 partido por 2 gramos. Luego, a los 40 días, o sea, otros 20 días, la masa de la sustancia radioactiva debería ser la mitad de la que se encontraba al día 20. Es decir, 5 cuartos. La mitad de 5 medios es 5 cuartos. A los 60 días, es decir, unos 20 días después, la masa de la sustancia radioactiva debería ser la mitad de los 5 cuartos, es decir, 5 octavos de gramo. Si reescribimos cada una de estas expresiones, podemos obtener lo siguiente. 5 partido por 1, que es la masa correspondiente al día 0, se puede reescribir como 5 por 1 medio elevado a 0.
recuerda que un medio elevado a 0 es igual a 1, y 1 por 5, 5. Por otra parte, 5 partido por 2 lo podemos escribir como 5 por un medio elevado a 1. Un medio elevado a 1 es un medio, y un medio por 5 es 5 medios. 5 cuartos, que es la masa correspondiente a los 40 días, lo podemos reescribir como 5 por un medio elevado a 2. Un medio elevado a 2 es igual a un cuarto, que al multiplicar por 5 da 5 cuartos. Y así también podemos concluir que 5 octavos es igual a 5 por un medio elevado a 3. La tarea que nos compete ahora es establecer una relación entre la cantidad de días 0, 20, 40, 60 con el número que va variando en esta expresión correspondiente a los gramos de la sustancia radioactiva 0, 1, 2, 3. Para esto proponemos la siguiente expresión. Como puedes ver, 5 por 1 medio elevado a 0 es igual a 5 por 1 medio elevado a 0 partido por 20. En efecto, 0 partido por 20 es 0. Luego, para el caso de la expresión de la masa correspondiente a los 20 días, podemos reescribirla como 5 por 1 medio elevado a 20 partido por 20. En efecto, 20 partido por 20 es 1. Continuando con la idea, podemos reescribir la masa correspondiente a los 40 días como 5 por 1 medio elevado a 40 partido por 20. 40 partido por 20 es 2, es decir, la expresión de la derecha es igual a la expresión de la izquierda. Por último, la masa correspondiente a los 60 días la podemos reescribir como 5 por 1 medio elevado a 60 partido por 20. Como puedes ver, hemos encontrado una expresión correspondiente a la masa de la sustancia radioactiva según los días transcurridos. Esto lo podemos reescribir más genéricamente mediante la siguiente expresión. Al tiempo t, la masa de la sustancia radioactiva será de 5 por 1 medio elevado a t partido por 20. He allí entonces la relación entre el tiempo y la masa de la sustancia. Una vez que hemos logrado establecer algebraicamente la relación entre las dos variables involucradas con el problema, podemos continuar con definir la función que modela la situación asociada al problema. Esta es m de t igual a 5 por 1 medio, todo esto elevado a t partido por 20, donde m es la masa del material radioactivo en gramos y t el tiempo en días. Una vez que contamos con la función que modela el problema, resultará muy fácil dar respuesta a una serie de preguntas asociadas al problema. En nuestro caso se pregunta por cuánto será la masa de la sustancia radioactiva al cabo de 160 días. En consecuencia, lo que nos piden calcular es m de 160. Esto significa que debemos reemplazar en la expresión que estamos marcando el t por 160. Tras realizar los cálculos tenemos lo siguiente: 160 partido por 20 es igual a 8. Luego, 1 medio elevado a 8 es igual a 1 partido por 256. Finalmente nos corresponde calcular entonces 5 dividido por 256, cuyo resultado es aproximadamente 0,019. Todo esto lo podemos aproximar a la centésima como 0,02 gramos. La respuesta entonces a nuestro problema sería que la masa de la sustancia radioactiva será de 0,02 gramos al cabo de 160 días, considerando que la vida media de esta es de 20 días. El gráfico que presentamos a continuación representa la relación entre la masa del material radioactivo en gramos y el tiempo en días. Como puedes ver, en este gráfico queda constancia de que al día 0 la masa del material radioactivo es de 5 gramos. Luego, si observas, a medida que pasa el tiempo, la masa del material radioactivo va disminuyendo, llegando casi a 0. Según este gráfico podríamos decir
que transcurrido unos 200 días, la masa del material radioactivo será muy cercana a cero. Ya hemos podido estudiar un fenómeno de crecimiento y otro fenómeno de decrecimiento exponencial. El primer caso correspondía a una mesada que se reajustaba mensualmente y en el otro caso la disminución de la masa de un material radioactivo que disminuía con el tiempo. En ambos casos, las variables mesada y masa dependían del tiempo, según podemos apreciar en sus respectivos gráficos. Notemos que las dos funciones f y g corresponden a un caso particular de una función de la forma h de x igual a k por b elevado a zx, donde zx podemos decir que es una función lineal sobre x. Para el caso de la función de crecimiento, nuestro valor k sería 15.000 y el valor b 1,05, mientras que para el caso de la función g, la constante k sería 5, la constante b sería 1 medio y la función z de x igual a x partido por 20. Luego, la pregunta natural que podríamos hacernos es ¿qué parámetro de la función h define si estamos frente a un caso de crecimiento o a un caso de decrecimiento? La respuesta es casi inmediata si recuerdas cómo se comportan las potencias cuando la base b es mayor que 1 o cuando la base b se encuentra entre 0 y 1. Si la base b es mayor que 1, estaríamos al calcular una potencia frente a un caso de un producto de dos números mayores que 1. O sea, los factores serían mayor que 1 y en consecuencia su producto sería un número mayor a cada uno de los dos factores involucrados. Pero si analizas la situación cuando nuestra base es un número mayor que 0 y menor que 1, tú tendrías que el producto entre estos dos tipos de números sería un número menor a cada uno de los factores involucrados. En consecuencia, podemos decir que el fenómeno de crecimiento y decrecimiento se verá afectado por esta constante b que corresponde a la base de la potencia asociada a nuestra función exponencial. La función exponencial se caracteriza principalmente por que la variable independiente x es parte de un exponente. No podemos terminar la actual clase sin referirnos a un informe epidemiológico COVID publicado por el MinSal, cuyo link para que puedas acceder a toda la información de este informe lo dejo en la pantalla, aquí lo puedes ver. Este informe fue publicado el 27 de junio del 2020 y entre otros nos proporciona información respecto a la evolución de los nuevos casos confirmados según el tiempo. Acá, como puedes ver, también están involucradas dos variables, una de ellas cantidad de nuevos casos confirmados y la otra variable es el tiempo. Como ya espero hayas podido ver en la presente clase, parte del trabajo matemático consiste en establecer fórmulas, ecuaciones, funciones que nos permitan establecer la relación entre dos variables asociadas a un fenómeno de nuestro interés. En este caso, el fenómeno de nuestro interés sería la cantidad de contagiados, ¿ya? Según el tiempo. Esto nos permitiría, por ejemplo, tomar las medidas necesarias como de vacancia en los hospitales, saber cuántas camas vamos a necesitar en un determinado tiempo, entre otros aspectos. Entonces me gustaría referirme brevemente a una técnica bastante práctica que nos permite de algún modo aproximar un modelo, aproximar una función a partir de algunos datos particulares. Del informe recién mostrado del MinSal hemos extraído los datos que están presentes en la tabla que puedes ver en la pantalla. De este informe sabemos que en el día 0, en el primer día que se detectó la infección en nuestro país, se dio un caso. A los 11 días transcurridos teníamos un total de 11 casos confirmados
ya en el día 15 se confirmaron 81 casos nuevos. Precisar que cada uno de estos casos se refieren a casos nuevos, no son casos acumulados. Por ejemplo, al día 90, o sea, a los 3 meses de que se detectara el primer contagiado, en ese día, el día número 90, se confirmaron 4.830 casos nuevos. Acá tenemos algunos datos particulares donde se establece la relación entre el tiempo y los números de casos nuevos confirmados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la función que modela el fenómeno del que estamos hablando? ¿Cuál es la función que asocia el tiempo según los días al número de casos nuevos confirmados? Tras realizar este gráfico correspondiente a la tabla, obtenemos lo siguiente. Este gráfico lo puedes elaborar rápidamente mediante Excel. Mediante este mismo software podemos acceder a una función que nos permite encontrar una función asociada al gráfico. Esto es una función que modela el tiempo con el número de casos nuevos confirmados. Para determinar la función que modela la relación entre la cantidad de días y el número de nuevos casos contagiados, primeramente debes elaborar el gráfico, como el que aparece en la pantalla, hacer clic sobre el gráfico, apretar el botón derecho del mouse e ir a la opción agregar línea de tendencia. Haces clic sobre la opción agregar línea de tendencia. Una vez que has hecho clic sobre la opción agregar línea de tendencia, aparecerá el siguiente recuadro. En este caso, nosotros debemos seleccionar la opción que creamos más se asemeja a los puntos o a nuestro gráfico. En este caso seleccionamos la opción exponencial, ya que la curva asociada a una función exponencial es la que más se asemeja a el gráfico que hemos marcado originalmente. En esta misma barra más abajo aparece la siguiente opción. Hay varias opciones y una de ellas es presentar ecuación en el gráfico. Hacemos clic sobre ese recuadro y entonces aparecerá sobre el gráfico esta ecuación, o mejor dicho función, donde se define la relación entre el número de nuevos contagiados y los días transcurridos definidos por la variable x. O sea, estamos hablando de la función CDT igual a 9,3148 por E elevado a 0,0706 por T, donde T es el tiempo. E es la base del logaritmo natural, es una constante muy importante que se utiliza mucho a la hora de modelar fenómenos mediante funciones exponenciales, de las cuales va a aprender mucho más en los cursos más adelante. Estamos hablando de un número irracional especial. Por lo pronto te adelanto que es un número aproximadamente igual a 2,71. Mediante entonces esta función que nos proporciona Excel, podemos encontrar rápidamente una función que relaciona dos variables a partir del gráfico correspondiente. La opción de Excel, agregar línea de tendencia, nos proporciona entonces una ecuación o una función donde se establece la relación entre las dos variables involucradas, en este caso cantidad de días y número de nuevos casos contagiados. Pero además de esta función, nos presenta el gráfico correspondiente a esta función, que acá aparece marcado con una línea roja. Esta línea roja es el gráfico correspondiente a esta función, ¿ya? El gráfico de nuestros datos originales es este otro, ¿ya? Y como pueden ver, nuestro modelo, el que hemos encontrado a través de Excel mediante agregar línea de tendencia, se ajusta bastante bien a la realidad hasta aproximadamente el día 90. Desde el día 90 tenemos esta línea que sugiere un modelo que se escapa a lo que corresponde a un modelo de crecimiento exponencial.
¿Ya? Nuestro modelo de crecimiento exponencial es válido hasta el día 90. De allí radica la dificultad de este trabajo, del de modelar matemáticamente. Luego existen técnicas y recursos para sortear esta dificultad, no obstante para eso se requieren algunos conceptos un poco más avanzados, ¿ya? Reconocer o introducir más parámetros, nuevas variables o otras técnicas. Sin embargo, lo importante era que se pudiera visualizar que por lo menos hasta el día 90 la evolución de los nuevos casos se ajustó a un modelo de crecimiento exponencial. Y lo otro importante es que puedas visualizar cómo la matemática nos sirve como un instrumento no tan solo para representar, sino que de algún modo también nos permite proyectarnos en el futuro, nos permite establecer con antelación cómo se va a comportar un determinado fenómeno. Esto es algo así como una herramienta para predecir. Pues bien, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de tu ayuda y que no te pierdas el próximo video. Hasta pronto, que estés bien.